llamado a estar aquí a tu lado y no pude merecerlo, pues conoces mi pasado. Todo ha sido por tu amor, lo que hiciste en la cruz. Ahora vivo para ti. Contigo ahora estoy crucificado. Ahora tú vives en mí, cada paso es a tu lado. Vivo por la fe de aquel que a sí mismo se entregó, por su gracia me salvó. Yo solo quiero descansar y disfrutar de tu presencia. Tuyo es mi corazón. No es por lo que yo haga, es por lo que tú ahora haces en mí. Gracias me ha traído hasta aquí. Soy perdonado, libre, ahora puedo vivir. Y entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más. Señor, ya tú me amas más. Me aferro solo a tu misericordia, ya no más en mis esfuerzos, solo a ti te doy la gloria. Permanezco en tu perdón, mi regalo es, Señor, abrazar tu salvación, tu salvación. Yo solo quiero descansar y disfrutar de tu presencia. Tuyo es mi corazón. No es por lo que yo haga, es por lo que tú ahora haces en mí. Tu gracia me ha traído hasta aquí. Soy perdonado, libre, ahora puedo vivir. Y entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más. Señor, tu gracia me ha traído hasta aquí. Soy perdonado, libre, ahora puedo vivir. Y entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más. Señor, lejos esté de mí, gloria al destino en la cruz de nuestro Señor Jesús. Sí. Tu gracia me ha traído hasta aquí. Soy perdonado, libre, ahora puedo vivir. Y entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más. Señor, tu gracia me ha traído hasta aquí. Soy perdonado, libre, ahora puedo vivir. Y entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más. Señor, tu gracia me ha traído hasta aquí. Soy perdonado, libre, ahora puedo vivir. Y entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más. Señor, ya tú me amas más. Sí, ya tú me amas. Gracia asombrosa. Un tema fascinante que nos ha ocupado todo el mes. Un tema fácil de entender, difícil de creer. Y decimos que es fácil de entender porque a medida profundizamos en la Escritura y vemos lo asombrosa que es, que depende solo de la misericordia de nuestro Señor, nos damos cuenta de lo maravilloso que es Él, de lo fascinante y de lo todopoderosa que es la gracia para con nosotros. Hemos hablado que ya no somos esclavos del pecado, pero todavía tenemos la influencia del pecado en nosotros. Esa lucha interna entre los deseos de la carne y nuestra nueva naturaleza. Y es difícil cuando nosotros tratamos de entender cómo es posible que siendo salvos, teniendo una nueva criatura, siendo nuevas criaturas, teniendo un espíritu nuevo, tengamos todavía esos deseos pecaminosos.
Y es algo que cuando se profundiza en las escrituras se llega a entender. Pablo vivió esa dicotomía de pensamientos, de saber que aún que ya somos regenerados, nuestra carne ha quedado infectada del pecado. Y él lo empieza a trabajar y en la carta a los romanos, como dijimos en el domingo. Si Hebreos es el comentario de todo el Antiguo Testamento, Romanos es el comentario del Evangelio. Y en esa está incluido cuál es el efecto de nuestra naturaleza pecaminosa, de los deseos de la carne, que aún está en lucha con los deseos del espíritu y se encuentra en esa lucha. Él lo explica en Romanos, en el capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 14 al 25. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En este párrafo que hemos leído se nota la aflicción de Pablo al querer dar a entender que si bien es cierto, yo soy redimido, somos salvos, aún existe esa lucha interna entre el hombre interior y los deseos de la carne. Ojo que aquí, como vimos el domingo, nosotros estamos en Cristo y Él dice que Él es carnal, es parte de su naturaleza. Lo que está queriendo decir aquí Él no es que esté en la carne, sino que la carne es parte de Él. Seguimos siendo carne, seguimos teniendo esos deseos. La gran diferencia es que ahora ya nos incomoda los deseos pecaminosos. Ya nos redarguye ese nuevo espíritu que tenemos en nuestro interior. Ya sabemos, como el ejemplo que vimos el domingo, que no es apropiado comerse media libra de uvas para probar si las uvas están buenas. Ya sabemos que con 1 o 2 uvas podemos detectar si la uva es buena para comerla y comprarla, pero ya no la media libra, porque ya nos sentimos incómodos. Así pasa cuando tenemos envidias, rencores. Ya eso ya nos incomoda más. Y Pablo está describiendo acá, y recuerde algo bien importante, Pablo está describiendo desde el punto de vista de un apóstol maduro, como lo era Pablo. De ahí que podemos determinar que entre más espiritual y entre más maduro es, más conciencia se tiene de la gracia que tenemos en Dios y de reconocer que tenemos el pecado a flor. Tenemos esos sentimientos carnales a flor, pero tenemos dominio propio, que algo que no teníamos antes. Y esta es una característica de humildad, reconocer que entre más grande es la gracia, menos podemos accesar a ella por nuestros méritos,
porque entendemos que somos carnales. Seguimos viviendo en la carne en este mundo. Y cuando nos comparamos y vemos las normas de Dios, nos damos cuenta que no podemos cumplirlas a cabalidad, porque seguimos estando en un cuerpo que se opone a la ley de Dios. Esos pecados que entristecen al Espíritu Santo. Como dice Efesios 4:30, tenemos la potestad de poder apagar el Espíritu por nuestras decisiones, deshonrar a Dios con nuestras acciones, o que nuestras oraciones tengan estorbo por esos pecados no confesados, por una vida que carezca de poder a la hora de dar el Evangelio, porque no estamos viviendo lo que decimos y sabemos, sino que nos comportamos como cualquier hijo de vecino. El creyente espiritual es mucho más sensible. El creyente maduro reconoce que el pecado es un estorbo y es de luchar contra él, porque nos quita el gozo de la salvación. Algunos ponen en duda su salvación porque dicen, ¿seré que soy salvo realmente? ¿Pero por qué sigo teniendo estos sentimientos? Y vamos a ver más adelante cómo solucionarlo. El crecimiento espiritual se estanca. Eso hace todos esos deseos carnales, porque lo que va a traer inevitablemente son esas consecuencias de la disciplina del Señor en nuestras vidas. Cuando permitimos que los deseos carnales se apoderen de nuestra vida, ya en Cristo, dejamos de ser útiles. Nos afanamos en las cosas del mundo y dejamos de usar nuestros dones como Dios quisiera que los usemos dentro de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, cuando Él dice que está vendido al pecado y porque es carnal, no se está refiriendo a que vive como carnal, sino reconoce que la carne es parte de nuestra naturaleza todavía. No es como el reclamo que le hace a la iglesia de Corinto cuando le dice que son carnales. Ahí es porque están abusando de los dones espirituales. Se enorgullecen de tener determinados dones, algunos inclusive. De ahí que en ese sentido les dice que son inmaduros, porque debiendo tener comida sólida, tienen necesidad de leche todavía. Son inmaduros, mientras que entre más maduro se es, más se reconoce la gracia inmerecida que tenemos. Cuando vemos el estándar que Dios exige, esa perfección, y saber que vamos en ese camino, pero ni siquiera lo hemos alcanzado. Pablo decía que él no había alcanzado esa perfección, ni que él haya llegado a tenerla. Lo que sí sucede es que nuestra nueva naturaleza, al estar en contra de los deseos de la carne, se pierde el apetito de pecar. Y si lo hacemos por error. Lo hacemos inconscientemente, por malos hábitos, por falta de exponernos a un espejo. ¿Y cuál es ese espejo? La palabra de Dios, como vimos en domingos anteriores. Si aunque bien es cierto, estamos con esa condición residual de pecado en nuestra carne, es como que estuviera infectada. Está infectada de pecado todavía. Esos deseos pecaminosos siguen estando presentes. Depende de nosotros darle rienda suelta, no tener dominio propio, no escuchar al Espíritu Santo que nos redarguye de justicia, juicio y pecado. Ahora, no es que no seamos capaces, así como dice Pablo, no es que Él no sea capaz de hacer cosas buenas, sino que lo que Él está reconociendo, que a medida se profundiza en el conocimiento de la gracia, más se da cuenta del grado de pecaminosidad que tenemos, que Él tenía en ese caso. Entonces, Él lo que está expresando es ese conflicto interno que ahora tenemos y que antes no teníamos. Antes de haber recibido a Jesucristo como Salvador personal, nos justificábamos de hacer cosas malas.
por conveniencia decíamos, a mí me conviene hacer esto, no importando si afectaba a otros. En la nueva naturaleza, ese conflicto surge, porque empezamos a reconocer que no debemos hacer algo que dañe a otros. Entonces reconocemos que la ley de Dios es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces empezamos a vivir a la altura de los preceptos que Dios quisiera que fueran parte de nuestra vida. Cuando Pablo dice que está vendido el pecado, no sé qué está quitando responsabilidad, sino lo que está haciendo es haciendo una comparación entre la gracia que tenemos y nuestro conflicto interior con los deseos de la carne. De ahí que Juan, en primera de Juan, dice, aquel que diga que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Primera de Juan 1:10. Y es cierto, si seguimos pecando, seguimos teniendo, algunos tienen hasta algunas miradas lascivas o miradas de desprecio a otro hermano. Lo ven con ojos de altanería, de rencor, de resentimiento. Y eso es pecado. Y no estamos hablando solo de las cosas malas. Si la misma palabra de Dios dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. El creyente verdadero está reconociendo y confesando a cada momento el pecado que mora en nosotros. Es lo que dice la palabra de Dios, que lo que tenemos que hacer es apartarnos del pecado, confesarlo. ¿Pero por qué es posible eso? Porque ya reconocemos cuando estamos haciendo algo mal, algo que antes no era posible. ¿Recuerda usted cuando en la Santa Cena Jesús le intenta lavar los pies a los apóstoles? ¿Cuál es la reacción de Pedro? Pedro dice, no me vas a lavar. La respuesta de Jesús es, si no te lavo no tienes parte conmigo en el reino. Entonces Pedro le dice, bueno, entonces, bañame completo. Y Jesús, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Ustedes ya estáis limpios. Solo tienen necesidad de limpiarse los pies. ¿Qué quiere decir con esto? Mientras estemos en este mundo, los deseos carnales que están presentes en nuestra nueva naturaleza van a tratar de engañarnos siempre y nos vamos a ensuciar en el día tras día. Entonces necesitamos ir a limpiarnos los pies con el agua viva, que es la palabra de Dios. Es estar reconociendo cuando nos hemos equivocado, porque esa naturaleza de la carne no va a ser cambiada sino hasta el momento que Jesús venga en el arrebatamiento, los que estemos vivos, y Él venga. Nuestro cuerpo carnal es necesario que se vista de inmortalidad, porque nada corrupto puede entrar al reino de los cielos. Entonces, nuestra carne mortal se va a convertir en inmortal. Por eso es que cuando fallecemos, cuando un cristiano muere, tiene la capacidad, ya está habilitado para ir a la presencia del Señor, porque lo que va allí es el espíritu y el alma, pero la carne se queda. Esa carne va a ser resucitada en el día del arrebatamiento. Y para aquellos que no hayan creído, va a ser en la segunda venida, la carne. Pero este cuerpo va a ser transformado. De ahí que tenemos que alegrarnos en el sentir de que somos salvos por gracia. Esa gracia asombrosa que nos habilita a poder reconocer esa lucha interna que tenemos día a día con nuestra propia carne, con los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Ya tenemos la capacidad de reconocerlo y con la ayuda del Espíritu Santo que nos redarguye de justicia, juicio y pecado, podemos combatirlo. Pero va a ser imposible combatirlo si no estamos viéndonos al espejo. Tenemos que ir todos los días al espejo, vernos que está mal, peinarnos, si fuera el caso. En el caso de las mujeres, ponerse más maquillaje, lo que aplique. Tenemos que hacer eso en nuestra vida diaria. Ir
a la palabra de Dios para arreglar lo que esté mal. Y entonces vamos a poder decir que el hombre interior ha sido levantado juntamente con Cristo. Somos un nuevo hombre y podemos confesar nuestra parte pecaminosa y llevar todo ese pensamiento cautivo a Cristo. Así vamos a seguir madurando. Así es como la gracia asombrosa es como trabaja en nuestra vida cristiana, en ese proceso que la Biblia le llama santificación. Ánimo, estamos con Cristo juntamente crucificados, pero también somos libres del pecado y tenemos el poder para poder resistir al diablo y Él va a huir de nosotros. Iglesia, esto es la gracia. El próximo mes veremos cómo adoramos a Dios por esa gracia inmerecida que nos dio. Bendito sea su nombre. Gracias a todos, pasen una feliz noche y sigan viendo al espejo. Cadenas romperá, todos le adoran. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes. Sí, Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte?